Así que, bueno, buenos días a todos. Aquí hemos invitado en el programa de pequeñas donaciones a todos los proyectos que han recibido fondos o algunos de ellos que están a punto de recibir los fondos en su cuenta bancaria. Eh, Todos ustedes han pasado por este largo proceso que es presentar una idea de proyecto, presentar un proyecto, haberlo recibido aprobado, hacer algunos cambios que se les ha pedido de acuerdo a las observaciones del Comité Directivo Nacional y luego pues pasar por el proceso, la mayoría de haber abierto su cuenta bancaria y recibir los fondos, y los que no pues estamos seguros que están a punto de, y por eso hemos decidido invitarlos para que puedan estar presentes. Ahora les quiero, bueno, me presento yo, soy Beatriz Schmidt, la coordinadora nacional del programa de pequeñas donaciones para Panamá, la mayoría ya me conoce. Y conmigo se encuentra Viviana Rodríguez, que es la asistente de programa del programa de pequeñas donaciones, y Jacinta Viveros, que ahí sale Jacinta Viveros de Right, que ella está aquí apoyándonos como Fundación Arvita, aunque ella ha sido una técnica y consultora en el PPD desde que yo he entrado aquí, que es casi una década o por lo menos 8 años que conozco. Ha sido parte de CEASPA, ha sido parte de distintas ONGs que han estado siempre apoyando al PPD, y creo que es la persona que más informes ha escrito, o sea, ha apoyado a los grupos a escribir que existe en Panamá. O sea, si alguien ha tenido que apoyar a hacer informes ProDocs en este país es Jacinta Viveros, así que para nosotros es un gusto que esté apoyando a Viviana en este, o sea, que estén entre las dos dando este taller, porque pues espero que todas las preguntas que ustedes tengan, ya ellas tengan una respuesta, porque posiblemente han tenido que pasar por algo similar. Y si no, pues construimos juntos el conocimiento, que ya saben que nosotros estamos a disposición de ustedes para que esos trabajos maravillosos que ustedes hacen por sus comunidades y por el planeta, facilitarles el proceso de transparencia lo más posible, que no podemos evitar que se haga, porque bueno, así es, son las normas a veces de los donantes y de los financiamientos. Así que no me largo mucho más, también para decirles que voy a tener que salir en 5 minutos, casi 10. En 10 minutos yo voy a tener que salir para otra reunión, pero pues que realmente en mejores manos no pueden quedar. Así que le doy la palabra a Viviana y muchísimas para que nos presentemos todos y sea quien lidere junto con Jacinta el taller. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias. Bueno, primero que nada, también presentarme. Mi nombre es Viviana Rodríguez, asistente del programa de pequeñas donaciones, pues y soy la persona que va a estar acompañándoles, que he estado pues ya acompañándoles durante todo el proceso, tanto financiero como pues en la parte técnica también. Y mi compañera Jacinta, que como bien dice Beatriz, pues nos está apoyando muchísimo desde toda esta fase operacional que ha iniciado. Así que sin más, yo quisiera que pues cada uno de los que está presente nos presentáramos para saber cuáles son las organizaciones que tenemos participando el día de hoy. No sé si empezamos con Ana Sánchez. Buenos días, saludos desde Tierras Altas de Chiriquí, con un poquito de frío hoy. Pero aquí estamos presentes de la organización Amigos del Parque Internacional La Amistad. Gracias, Ana. ¿Alguien más? Hola, hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Daniel Carpio, de la Fundación Rapaces y Bosque de Panamá. Soy parte del equipo de trabajo de la Fundación. Bienvenido, Darisnel. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Elvira Guillén. Soy parte del equipo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Cunayala. Muchísimas gracias. Bienvenida, Elvira. Ese es Itki, ¿verdad? ¿Alguien más?
Sí, Itki. Sí, buenos días. Gracias. Quiero aprovechar. Sí, buenos días. Buenos días. Quiero aprovechar que se presentó Elvira, que es parte del equipo de ITKI. Yo soy Heraclio. No me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí le escucho. Yo soy Heraclio Herrera, el responsable director ejecutivo de la organización. Así que represento a ITKI para apoyar el proceso. Gracias. Mucho gusto, gracias, señor Heraclio. ¿No? Siguiente. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escucho. El señor Eliseo, perdón, sí le escucho. Sí, buenos días. Me Eliseo Gardel y estoy por la Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena. Gracias. Gracias, señor Eliseo. Siguiente. Ya escuchamos a Mi Pila, Rapaces Hola, de buenos Bosque, días. ITKI, FPCI. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Ceciel de CEAPA. Un saludo a todos. Hola, mucho gusto, Ceciel. Hola, Jacinta. Buenos días a todos, encantada. Edith López desde Boca del Toro, representando a Canire OBC. Gracias, Edith. Buenos días. Creo que somos todos, ¿verdad? Somos todos los que estamos. Está CEAPA, Canire, Mipila, Rapaces y Bosques, ITKI y FPCI. Muy bien, entonces pues vamos a dar inicio. Primero que nada, voy a compartir la pantalla para hacer una presentación PowerPoint, la cual pues vamos a poder todos preguntar en el momento que sea necesario. Así que no hay ningún problema, ustedes pueden interrumpir en el momento para que puedan preguntar. Antes de compartirles este PowerPoint, voy a compartirles un documento en Word, porque quiero primero que nada, antes de hablarles ya en la presentación sobre los formatos y todo, quiero presentárselos primero. El día de hoy vamos a estar hablando más que nada sobre cómo hacer sus informes de avance de proyecto, el informe 1 y el informe 2, que constan de dos secciones, que es la parte financiera y también tenemos por otro lado entonces la parte narrativa. Para estos informes les presento aquí pues los anexos que están enumerados, y eso lo vamos a ver en la presentación. Informe de avance del proyecto, como ven acá, y anexo C, reporte financiero y gastos durante el periodo. Continúo con informe de gastos, enumerados aquí en el borde con el número 3. Y el reporte financiero y de gastos durante el periodo, que también vamos a ver. Tenemos el anexo D, que ya entonces compila lo que es el informe narrativo. También lo vamos a desglosar entonces en nuestra presentación de PowerPoint. Estos documentos yo debo enviárselos, si ya no se los he enviado, debo enviárselos a ustedes por correo electrónico para que ustedes puedan entonces trabajar sus informes cuando la fecha sea necesaria, ¿no? Así que vamos a iniciar. Quiero saber si pueden ver la presentación, el PowerPoint. Sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Se ve. Perfecto, entonces vamos a iniciar con el informe financiero, que es el informe un poquito a veces, pues que nos cuesta más, un poquito más complicado. Y algunos puntos importantes a saber de este informe financiero es que es un requisito para la solicitud del siguiente desembolso. Ustedes deben presentar este informe para poder entonces solicitar el siguiente desembolso que está destinado según el contrato, ¿no? Al programa de pequeñas donaciones se les deben entregar los comprobantes originales. Esto es muy importante. Cuando hablamos de comprobantes originales, estamos hablando de todo el tema de las facturas, todos los documentos originales que se han dado durante el periodo del informe. Si bien, entonces, la organización debe quedarse con una copia de los mismos.
Otro punto importante, estos informes están programados muchas veces de 4 a 5 meses aproximadamente. Esto va a regir de acuerdo a su contrato y también de acuerdo pues, a los tiempos que ustedes construyeron en su presupuesto. Se pretende que sean los mismos socios del programa de pequeñas donaciones los responsables de la presentación de los informes, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de sus organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son esos socios? Pues los socios son ustedes, que son las organizaciones. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes sean los responsables pues, de presentar estos informes, y en muchas ocasiones lo que hemos pues, realizado es crear un acompañamiento, así como con Jacinta y con otras compañeras consultoras, pues que apoyan a las organizaciones a realizar estos informes, ¿no? ¿Qué se debe hacer para armar un informe? Hay cositas muy importantes, y una de ellas pues es ser ordenados y no dejar todo para última hora. Los informes deben entregarse en el mes que les corresponde de acuerdo al contrato. Si ustedes van a su contrato, ahí ustedes tienen fechas específicas. Entonces, ahí, según lo que les diga la fecha, ustedes tienen que prepararse ya para presentar el informe. Bien, vamos a ver cuáles son esos pasos. 1. Elegir a una persona de la organización que sea responsable de la elaboración del informe financiero. Esta debe conocer las actividades propuestas en el documento de proyecto para asegurarse de que los gastos se realicen acorde a lo planeado y presupuestado. Esta persona deberá recoger las facturas o recibos de las compras realizadas, pegar los componentes, pegar los comprobantes, en hojas blancas, sacarle fotocopia a cada comprobante de gasto. Y 2, tomar el presupuesto e identificar cuánto dinero se presupuestó para cada categoría por desembolso. Debe estar pendiente de él en cada actividad o compra que se realice. ¿Por qué recomendamos estos puntos? Porque es muy difícil cuando una persona ajena que no conoce el proceso, no conoce el presupuesto del proyecto y pues no ha ido de la mano con las actividades que se realizan, entonces le es muy difícil a la hora de categorizar las facturas y de entonces preparar esos documentos para el informe financiero. Okay. Si me permites agregar algo, Viviana. Sí, claro, Jacinta. No había tenido la oportunidad de saludar a muchas personas que estoy viendo aquí. Una de las cosas que quisiera aportar es que para la realización de informe, creo que lo que más prevalece son dos cosas, la disciplina y la responsabilidad. Aunque la contabilidad del PPD es bastante básica, los informes son bastante básicos porque son dirigidos para que puedan ser manejados por organizaciones de base comunitaria, que en muchas ocasiones es la primera vez que manejan un proyecto. Entonces los formatos son bastante básicos, pero aunque el formato sea muy básico y usted no tiene disciplina ni responsabilidad, se va a volver un desastre. Es importante lo que mencionaba Vivi y sí me gusta recalcarlo, porque al final del proyecto muchos dicen, no, pero yo tengo todas las facturas, las tengo allí, pero realmente no las tienen categorizadas. Y he tenido dentro de todas esas responsabilidades y oportunidades de apoyar a algunos grupos, que cuando sean los 5 meses que hay que entregar el informe, muchas veces no saben a qué corresponde la factura. Y vienen preguntas como, licenciada, ¿y esto de qué era? Y yo tengo que responder, no sé, si usted no sabe, ¿cómo voy a saber yo? Entonces, es eso. Inmediatamente que se hace el gasto, tiene que ir paralelo a lo que usted está haciendo en su ejecución de propuesta de proyecto y saber este gasto corresponde a tal categoría. Y sobre todo, le pedimos que puedan hacer una anotación, ya sea en lápiz, en la parte de abajo, a qué pertenece, si es alimentación del taller de formación. Y así usted lo coloca inmediatamente en la categoría de capacitación. Le va a ayudar a que al final del periodo usted tenga un desarrollo de elaboración de informes bastante confortable y no se le vuelva un problema, no se le vuelva una situación desastrosa, porque he visto comunidades que han terminado hasta pleitos, puños y todo lo demás, porque no han hecho este paso de categorizar, de tener la responsabilidad con las facturas
y la disciplina para después de cada gasto poder poner la categoría y colocarlo en una carpeta. Estos 2 puntos serán los más importantes para que usted pueda tener un buen desarrollo de proyecto ordenado y pueda presentar un informe acorde. Y no pasen cosas como que luego usted tiene que sacar facturas porque no sabe para qué son, no sabe cómo justificarlas dentro de la propuesta de proyecto. Así es. Gracias, Jacinta, por tus explicaciones, más que nada que enriquecen este aprendizaje. Entonces, siguiendo con esto, ¿por dónde se empieza a elaborar el informe, verdad? Todos los gastos del primer desembolso se reflejan en el cuadro rojo. Como les decía, ustedes van a tener un formato de cuadros de informe, y en ese cuadro ustedes en su presupuesto, por ejemplo, ustedes van a ver que los primeros 5 meses son los primeros meses que van a trabajar. Entonces, de acuerdo a cada categoría de presupuesto es donde ustedes van a trabajar, que sería aquí en este cuadrante rojo. Todos los gastos de la categoría de capacitación del primer desembolso se reflejan en el cuadro amarillo, que si bien lo pueden ver aquí, como les decíamos, son los primeros 5 meses de ejecución de su presupuesto. Identificar a qué categoría del presupuesto corresponde cada comprobante de gasto. Guardar los comprobantes en sobres, carpetas separadas, identificadas por categoría. Básicamente esto era lo que explicaba la compañera Jacinta. Si usted guarda su factura o su recibo y le coloca lápiz de qué categoría es, y vuelvo hacia atrás, ¿cuáles son las categorías? Capacitación, intercambio, equipo y herramientas, materiales, asistencia técnica específica, promoción, divulgación, seguimiento, evaluación, imprevistos. Esas son las categorías de su presupuesto y esas son las categorías de ejecución de su proyecto. Entonces, si usted tiene una factura donde usted hizo un taller para 15 personas, un taller de formación, entonces, ¿dónde usted va a meter eso? En capacitación. Si usted tiene una factura de un taller que se hizo, pero ese taller no formaba parte de un taller de intercambios entre organizaciones, ¿dónde usted va a meter eso? En intercambios. Si usted compró un equipo, vamos a poner un ejemplo, una computadora, ¿dónde usted va a meter esa computadora? En equipo. Pero ¿cómo usted va a saber al final de los 5 meses, cuando usted tenga el volumen de facturas? Va a ser mucho más fácil que usted las pueda separar o que usted las pueda arreglar para el informe si ellas están ya categorizadas, si ya usted está sabiendo a qué categoría pertenece esa factura o ese recibo. Bien, completar el cuadro que está identificado con el número 2, que era el formato que les presenté y que les voy a compartir, que se llama el cuadro de reporte de gastos por cada categoría. Este cuadro será la carátula de cada una de las categorías. Se deberán colocar los datos de cada una de las facturas de la categoría en orden. Este es el cuadro. Este cuadro usted lo va a ver en cada categoría. O sea, para las 7 categorías usted va a llenar este cuadro. Cada una lleva este cuadro. ¿Por qué? Porque si en capacitaciones usted tuvo 5 facturas, en este cuadro usted va a representar las 5 facturas. Indicar a qué categoría corresponden las facturas o recibos que se adjuntan en el cuadro. Listar uno por uno los comprobantes de pago, la fecha, el número de la factura, el nombre del beneficiario, que en este caso sería la empresa o la persona a la que brinda el servicio, la descripción de la factura y el monto que costó, pues, o que ustedes pagaron por ese servicio. Importante, si ven al final del cuadro tiene un total. ¿Eso qué quiere decir? Que usted va a contabilizar o va a sumar todas las facturas y eso le va a dar un total. Ese es el total de su categoría, de lo que usted se ha gastado en su categoría de capacitación, por ejemplo. O ese va a ser el total de lo que usted se ha gastado en su categoría de imprevistos, por ejemplo. Si usted en caso tal no facturó o no gastó de una categoría, pues entonces obviamente no va a tener ese cuadro, pues porque no ha tenido gastos en esa categoría.
Pero es importante saber que esos cuadros se contabilizan, se suman y tienen un total, porque muchas veces las organizaciones dejan solamente el monto de las facturas y no contabilizan pues cuál es el total de su categoría. Completar el cuadro 3, que está identificado pues con el número 3, que se llama el informe de gastos. Este cuadro debe reflejar únicamente el desembolso sobre el cual se está rindiendo cuentas con el informe que se está presentando. Bien, voy a explicar el cuadro pero de igual manera reitero que este pequeño taller que estamos teniendo lo vamos a pasar a ustedes para que ustedes puedan siempre como mantenerse refrescándolo y saber al momento de hacer su informe, pues qué debe hacer. Este cuadro es bastante sencillo, pareciera complicado, pero vamos a explicarlo bien. Meses, arriba indicar el mes que abarca el informe. Si a usted le tocó informe en el mes de diciembre, usted va a poner ahí diciembre del año 2021, ¿verdad? Entonces, guíense por las letras rojas que tienen abajo, que dicen, la columna 1 se deberá completar de acuerdo al presupuesto. Esta columna debe reflejar lo presupuestado para el desembolso que se está rindiendo en este momento en cada una de las categorías. ¿Qué quiere decir? Allí usted va a colocar, de acuerdo a su presupuesto, cuánto fue el desembolso que se les dio. Al final esto va a totalizar, por ejemplo, a las organizaciones que se les desembolsó $10,000, al final el total de su desembolso ahí abajo debe decir $10,000, ¿verdad? Vamos a decir que en capacitación fueron 2,000, en intercambio fueron 2,000, en equipo fueron 1,000, y así usted va detallando hasta que al final el total de su desembolso va a ser el monto, el primer desembolso que se le realizó a la organización para la ejecución de su primer periodo de proyecto. Bien, ¿estamos claros? Quiero preguntarles a ustedes si están claros ahorita en el paso que vamos, que en el cuadrito de desembolso van los montos que están de acuerdo a su presupuesto y al primer desembolso que se les ha dado. ¿Estamos claros hasta allí? Así es. Ese es el balance, ¿no? Ese para el balance. Sí. ¿Cuándo van a entregar esos formatos? Una vez yo termine aquí con ustedes, pues se les va a estar compartiendo una carpeta que contiene todos estos informes, inclusive la presentación. Excelente, gracias. ¿Cómo no? Entonces vamos a seguir. ¿Sí? ¿Me permites añadir? Sí, Jacinta, por favor. Como ustedes verán, las categorías no incluye categoría de alimentación ni de transporte. ¿Por qué? Porque eso va incluido, ejemplo, si usted va a comprar materiales, el transporte y la alimentación de ese día que salió a hacer la diligencia de materiales, esas facturas van en la carpeta de materiales. Y hay que separarlo bastante bien porque muchas veces cargamos una categoría de alimentación y transporte que tiene que ver con otra actividad. Vamos a comprar materiales, pero esta era alimentación, no anoté allí que era para materiales y la cargo en capacitación, que es lo que regularmente hace. Y luego ven de que los montos van como, la capacitación se sube mucho más. Es por el tema de que tienen allí facturas que representan gastos logísticos de otras actividades y que no han colocado en el lugar de la actividad. Por lo menos asistencia técnica. Si usted tiene un técnico en donde él entregó su factura de alimentación, transporte, esas facturas van en asistencia técnica. En asistencia técnica se paga todo lo que tiene que ver con el técnico, su hospedaje, su alimentación, su transporte, aunque él vaya a dar una capacitación. Los gastos de capacitación son otros. Los gastos de capacitación tienen que ver con la alimentación de la capacitación, con los materiales para las actividades que vayan a desarrollar dentro de la capacitación y con el transporte, si en el caso de su propuesta de proyecto está presupuestado darle transporte a los participantes en la capacitación. ¿Eso será todo? Gracias, Jacinta. Eso es sumamente importante que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a continuar con nuestra columna 2, que si ven arriba tiene entre paréntesis el número 2. Esta columna deberá reflejar el resumen de gastos del desembolso que se está rindiendo.
por categoría. Estos montos deben salir de los totales del cuadro de reporte de gastos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si en su desembolso usted tenía ahí presupuestado $2,000, ¿cuánto ejecutó? O sea, ¿cuánto usted gastó? ¿Y de dónde va a salir ese número? Del cuadro que teníamos aquí anterior, ¿verdad? Que es el cuadro de gastos de categoría. Usted en su totalización, vamos a decir que en capacitación se gastó $1,000. Entonces, usted va a poner aquí en ejecutado, usted va a poner $1,000 que se gastó. ¿Cuánto va a ser su saldo? La columna 3 es la resta entre la columna 1 y la columna 2. ¿Qué quiere decir? Que si el monto de mi desembolso de capacitación era $2,000 y yo ejecuté $1,000, el saldo que a mí me va a quedar entonces serían $1,000, ¿verdad? Ese sería, y todas estas columnas las totalizamos, las sumamos y abajo entonces vamos a colocar el monto que nos da. Completar el cuadro que está identificado con el número 4. Este cuadro nos ayudará a llevar el control según la categoría de presupuesto del balance total de nuestros gastos. Esto nos va a ayudar a saber el estado actual de los gastos. Bien, de igual manera les sugiero entonces que se guíen al momento de hacer su informe de las letras rojas. La columna 2 se deberá completar con el presupuesto aprobado. Se deberá plasmar el total del presupuesto por categoría, que era lo que veíamos en el cuadro anterior. Ahí vamos a poner cuál fue nuestro presupuesto aprobado y vamos a totalizar el monto de nuestro proyecto. En la columna 3 debe reflejar los gastos del primer informe de avance correspondiente al primer desembolso. Esta columna debe coincidir con la columna 2 de ejecutados del cuadro de informe de gastos. O sea, la número 3 que tienen aquí que dice gastos, primer informe de avance, es la que ustedes van a llenar porque ustedes es su primer informe el que van a hacer, ¿verdad? ¿Y de dónde va a salir esos números? Van a salir aquí de la columna 2 que dice ejecutado, ¿verdad? Entonces, si usted más adelante ya entregó el informe 1, ya eso está llenado, ¿verdad? Usted va a entregar el informe 2 de avance. Entonces, ¿qué usted va a llenar? Va a llenar entonces es la columna 4, que es su segundo informe. ¿Qué quiere decir? Que entonces, así sucesivamente, usted va llenando, según el periodo, va llenando el cuadro que le corresponde. Si en este caso, que es el caso de ustedes se van a preparar para ejecutar, para entregar su primer informe, entonces solamente van a llenar la columna 2, la columna 3 y van a pasar entonces a la columna 6 y a la 7. ¿Qué dice la 6? La columna 6 es la suma de las columnas 3 y 4. En ese caso, si tienen varios informes o si no, entonces pasan solamente la columna 3, que son sus gastos acumulados. Si usted llenó en el informe de gastos 1 y en el informe de gastos también llenó, usted va a sumar esas dos columnas y ese va a ser su gasto acumulado. La columna 7 es siempre la resta entre la 2 y la 6. La columna 7 es el balance, como comentaba la compañera en antes, es el balance. Entonces, ¿de dónde va a salir ese balance? Pues es la resta del presupuesto aprobado y de los gastos acumulados. Como decíamos anteriormente, de mi presupuesto que se aprobó en capacitación, ¿cuánto gasté? Bueno, gasté $2,000, bueno, en ese balance ya no me queda nada, entonces pongo 0, ¿verdad? Así que esta es la manera en la que vamos a poder ir llenando poco a poco nuestros cuadros financieros. Completar el cuadro que está identificado con el número 1. Si bien es cierto, si se dan de cuenta, vamos a revisar hacia atrás, cuando empezamos a llenar los anexos, empezamos a llenar los anexos con el cuadro de reporte, que es el número 2. Si lo ven ahí está encerradito con el número 2. Luego llenamos el cuadro número 3. Pasamos al cuadro número 4. Y ahora entonces vamos a llenar el número 1. Esto es importante que sepan la secuencia. ¿Por qué? Porque usualmente sabemos que, esta es la primera página, esta es la que rellenamos primero. Pues en este caso, el número 1 es el que se llena de último. ¿Por qué? Porque este es el que va a tener, entonces, va a tener el contenido resumido de algunos montos o de algunas situaciones
financieras que vieron ustedes en los cuadros anteriores. Entonces, completar el cuadro que está identificado con el número 1, que es el informe de avance, y este cuadro es la carátula del informe, que quiere decir que es la primera página de los cuadros anteriores que hemos visto. ¿Qué contiene esta primera página? Pues contiene los antecedentes del proyecto, el número de proyecto. ¿Dónde está el número del proyecto? ¿Dónde lo encuentran ustedes? Ese número de proyecto se encuentra en el contrato de ustedes. Dice el número de proyecto, ahí ustedes van a encontrar como un código. Ese es el número de proyecto de ustedes. El título, allí colocan el título de su proyecto, el nombre de la organización, la persona responsable del proyecto, la ubicación del proyecto, la fecha de inicio, que usualmente la fecha de inicio del proyecto es al momento en que ustedes firman el contrato, y la finalización de su proyecto, que eso lo encuentran en el contrato, en la tercera o cuarta página, si no me equivoco. Periodo que cubre el reporte. Este es importante porque se debe completar con los meses que abarca el informe. Vamos a decir, este informe es de agosto a diciembre. Entonces colocamos ahí de agosto a diciembre del 2021. Ah, no, que este es de enero a junio. Entonces colocamos de enero a junio del 2022. Y así sucesivamente. Siguiendo de los antecedentes, tenemos un cuadro muy importante y al cual quiero que le presten mucha atención. Es la solicitud de desembolso. Recuerden que este informe es el que les va a servir a ustedes para pedir el siguiente desembolso de su proyecto. ¿Qué contiene este pequeño cuadrito? En el número 1, el renglón número 1, el monto de la donación. ¿Cuál es el monto total, el monto solicitado al programa de pequeñas donaciones? Bueno, el proyecto, el monto fue de $20,000. Entonces, ahí vamos a colocar $20,000. Fondos recibidos del PPD a la fecha. ¿Qué dice ahí? Suma de todos los desembolsos recibidos a la entrega del presente informe. ¿Qué quiere decir? Que si este es su primer informe, ¿cuál va a ser el monto que van a poner ahí? El monto de su primer desembolso. Si su proyecto era de $20,000, ahí usted va a colocar $10,000, que es el 50% de su proyecto. Si su proyecto fue de $30,000, por ejemplo, ¿cuál fue el primer desembolso que usted recibió? $15,000. Entonces usted lo va a poner ahí en el renglón número 2. ¿Cuál fue su primer desembolso? El renglón número 3, fondos del programa de pequeñas donaciones gastados a la fecha. Lean bien, ¿cuánto fue los fondos del PPD gastados a la fecha? ¿Esto qué quiere decir? Que esta es la suma de todos los gastos realizados a la entrega del presente informe. O sea, todos los gastos que usted tuvo, que usted los tiene en el cuadro anterior, usted coloca ahí cuánto se gastó. Me gasté $8,000. Usted pone ahí $8,000. ¿Cuál es su balance? Es la restra entre la columna 2 y la 3 del cuadro anterior, ¿se acuerdan? Entonces aquí donde dice total de su balance, abajo, entonces usted va a colocarlo aquí donde dice, en el renglón 4, donde dice balance. Y en el número 5, que indica el desembolso solicitado a la fecha, que no es más que cuál es el siguiente desembolso que usted está solicitando. No es un monto que nos vamos a inventar, es un monto que está establecido en el contrato que ustedes firmaron. Entonces se van a su contrato y verifican cuál es el monto que sigue. Ah, siguen $8,000. Entonces colocamos allí $8,000. Si es su siguiente desembolso, entonces ¿cuánto es? $2,000. Siempre estén verificando su MOA, que su MOA es el contrato que ustedes firmaron, ¿cierto? Entonces no sé, Jacinta, si quieres como agregar algo aquí, si has tenido la experiencia de alguna organización pues que llenan esta parte de una manera distinta, pero esto es muy importante. Esa misma página tiene una sección que dice informe hecho por. Ahí va el nombre de la persona responsable de entregar el informe, la persona que hizo el informe, el cargo, si es el presidente, si es el representante legal, y la firma. Importante, yo no puedo recibir un informe que no esté firmado. ¿Qué pasa? Claro que nos encontramos lejos, ahora todo el tema del COVID, ¿qué estamos haciendo? Los informes se están firmando de forma digital, la persona le pone la firma digital, lo guarda en PDF y nos lo envía.
Como leímos en la primera parte del taller, es importante que entreguen todos los documentos en original. Entonces, ¿qué hacemos? Nos mandan el digital, nosotros los vamos revisando. Si hay alguna corrección, pues les indicamos. Y cuando ya está listo, que les damos el visto bueno de que está listo y todo, para que ustedes lo impriman y pues envíen la documentación, lo pueden hacer mediante Uno Express, como ya han hecho algunas organizaciones. Ustedes lo mandan a Uno Express, nos ponemos en contacto con ustedes y nos hacen llegar los documentos, o nos los pueden traer a la oficina. Si quieren los revisamos aquí también de forma física, también es válido. Pero para que ustedes sepan pues que se están manejando diferentes formas para que ustedes nos puedan presentar estos informes. Esa misma página de avance, más abajo, dice cofinanciamiento recibido por el proyecto. Aquí, ¿qué se debe detallar? Aquí es donde vamos a ver pues el tema de las contrapartidas, y que el tema de las contrapartidas pues también lo vamos a ver un poquito más adelante. Este cuadrito detalla de quién proviene la fuente, de quién proviene, usted pone ahí de quién es la factura o de quién está dando esa contrapartida. ¿En qué tipo? Si es en efectivo o en especie. Ahora vamos también a detallar qué es efectivo y qué son contrapartidas en especie. Y vamos a colocar en el monto total de la contrapartida, vamos a colocarlo ahí una por una y vamos a contabilizar cuánto es la contrapartida. Es importante que en cada informe que ustedes presenten una contrapartida. La contrapartida de su proyecto debe ser por lo menos el total del monto aprobado por el programa de pequeñas donaciones, que quiere decir que si su proyecto es de $20,000, pues su contrapartida debe ser por lo menos de $20,000 o más. En ese caso puede ser en especie. Recuerden que mucho del trabajo que realizamos, muchos de los equipos que ya utilizamos para el proyecto se pueden contabilizar, y todo eso pues va sumando a la contrapartida. Importante, ordenar estos cuadros del número 1 al número 4. Cuando ya tenemos todo hecho, todo realizado, entonces los organizamos 1, 2, 3 y 4 con sus respectivas facturas originales para entregar al PPD. Algo importante que debo decirles sobre las facturas: todas las facturas deben estar fotocopiadas. Deben venir fotocopiadas con su original. ¿Por qué? Porque estas facturas, muchas de ellas, las facturas fiscales, tienden a borrarse, y cuando las facturas llegan acá al programa de pequeñas donaciones, ilegibles totalmente, no podemos nosotros verificar los montos o los saldos que indican en las facturas. Entonces es importante que todas las facturas deben venir fotocopiadas, grapadas o pegadas en una hoja de papel, o puede ser encima de la misma fotocopia. Ustedes le pegan en una esquinita y cuando uno levanta la factura original, pues ahí mismo tiene su copia. Eso es muy importante. No sé, Jacinta, si tienes alguna pregunta, algún comentario sobre esta primera sección del informe financiero. Ok, no, hasta ahora está todo perfecto, Vivi. Solamente eso, recalcar de que traten de presentar contrapartida a cada informe. Muchos grupos lo que hacen es que no presentan contrapartida, y en el último informe están tratando de completar la contrapartida. Casi todos los grupos pueden sobrepasar la contrapartida, pero el tema de no anotar cada vez que usted, aunque sea, va a hacer una diligencia del proyecto, eso ya cuenta como contrapartida, que más adelantito se lo va a explicar Vivi, y es el tema de anotar, y por cada informe van a tener una gran cantidad de contrapartidas, pero tienen que tener el cuidado de anotar la contrapartida, hacer lo necesario para conseguir esas contrapartidas de parte de instituciones, si es el caso, que le den una capacitación o algo así, para que usted pueda presentar su contrapartida por periodo y no le quede para la última fase. Así es, Jacinta. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre la contrapartida. Y sé que en esta sección muchos de ustedes tienen algunas preguntas, y pues con mucho gusto ustedes pueden interrumpir donde sea y entonces conversamos sobre el tema. Las contrapartidas son los recursos que aportan las comunidades, las organizaciones locales u otras instituciones que hacen posible la realización del proyecto.
Recuerde que el monto total de la contrapartida debe ser igual al 100% de los fondos aportados por el programa de pequeñas donaciones. Hay dos tipos de contrapartida: contrapartidas en efectivo y contrapartidas en especie. Todo aporte de contrapartida presentado en el informe debe contar con su respaldo. Ahora vamos a ver qué es el respaldo. En efectivo, ¿cuáles son las contrapartidas en efectivo? Cuando usas dinero de la organización para alguna compra. ¿Cuál es el respaldo? Recibos o facturas de las compras que se hicieron con ese dinero. Cuando yo digo, cuando usas dinero de la organización para alguna compra, ¿qué quiere decir? Que no es dinero del proyecto. Vamos a decir que aparte del dinero del proyecto, ustedes tienen un fondo allí en su organización y ustedes hicieron una compra, vamos a decir, ya sea de gasolina, ya sea de cualquier cosa, pero ustedes la compraron con fondos de su organización. Entonces esa es una contrapartida en efectivo. ¿Y cómo ustedes respaldan eso? Pues con una factura o un recibo, como las que tenemos aquí, por ejemplo. Recuerden ponerle allí contrapartida. Ya ustedes saben que ahí, cuando ustedes van a contabilizar eso, no lo van a meter dentro del presupuesto del proyecto, sino que eso va en la parte de sus contrapartidas. ¿Cuándo son las contrapartidas en especie? Son estos trabajos y estas horas de trabajo que ponen ustedes como miembros de la organización, como profesionales, cuando ponen equipos, también cuando ponen sus carros, cuando ponen sus computadoras, todo eso se va a contabilizar. Y la forma de respaldo, pues son estas listas de registro de jornales o registros de asistencia de los trabajos de campo que ustedes realizan. Por ejemplo, si su proyecto es de monitoreo de tortugas, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo de campo que usted hace? Todas las noches yo voy y monitoreo 8 horas la playa y utilizo mi pick-up, mi carro para poder ir hasta allá y utilizo mi computadora para poder hacer el registro. Entonces se va a contabilizar aquí en esta lista de asistencia cuántas horas, en qué fecha y cuántas horas usted hizo ese monitoreo, cuánto cuesta cuánto cuesta esa jornada de trabajo de usted. Entonces usted lo coloca ahí en valor, en horas, 8 horas, y usted coloca el valor de esa hora. Entonces, ¿qué significa esto? Que tampoco es que vamos a intentar que una hora son $40. No, usted tiene que averiguar, investigar cuánto cuesta eso en su área, ¿no? Recuerden que muchas veces no cuesta lo mismo una persona que trabaja en la agricultura, por ejemplo, en Los Santos, a que la trabaja acá en Chame. Entonces, siempre tiene que ir acorde pues a los costos, a los montos de cada región. Entonces, es importante que la persona ponga su nombre y firme con su cédula en esta hoja de jornales de trabajo. Esto es importante, estos registros se los vamos a entregar nosotros a ustedes en el paquete que les voy a mandar una vez pase este taller. Entonces recuerden que es importante que la contrapartida en especie se pueda registrar de esta manera, en este registro con fecha, a qué hora inició, a qué hora terminó, cuántas horas fue ese jornal de trabajo, cuánto cuesta o en cuánto se valoriza, el nombre de la persona, la firma y la cédula. Esto es muy importante. Al final de esta hoja, ustedes deben contabilizar cuánto fue el valor de ese trabajo de campo. Vamos a decir que al final, en una semana, esas personas fueron $800 que tiene como respaldo en especie. Entonces, es importante que eso se contabilice, ustedes puedan sumarlo y puedan ver el valor de cuánto fue esa contrapartida en especie. Eso es muy importante. Otro tipo de respaldo en especie son los registros de su contrapartida, vamos a decir las noches fuera de la comunidad. Cuando usted tiene que quedarse a dormir fuera de su comunidad, ya sea por intercambios, por capacitaciones, por reuniones, por entregas de informes, que usted tuvo que venir de Chiriquí o de Bocas del Toro y tuvo que dormir acá.
todo eso, usted lo puede registrar como contrapartida y lo puede hacer entonces en este formulario. Usted pone su fecha, cuántos días, cuánto costó la noche y usted va a poner ahí el total. Su nombre, lo firma y pone su cédula. Entonces, al final, como les decía anteriormente, usted va a contabilizar cuánto fue el valor de esa contrapartida. Ah, no, pero es que no fue una persona, fueron 3. O sea, 3 por ese monto de $90, ¿cuánto fue? Entonces, de esa manera usted va a poder registrar su contrapartida en especie. También, ¿cómo lo podemos contabilizar de otra forma? Recuerden que ya hemos visto 2. Hemos visto el registro de jornales de trabajo de campo y el registro también de contrapartida cuando usted pasa noche fuera de la comunidad, ¿verdad? ¿Me permite agregar, Vivi? Sí. En el registro de jornales, el formato indica que sería si fueran varios, 5 personas trabajaron, la firma, la cédula, pero usted también lo puede hacer de forma individual. Ejemplo, hay organizaciones que sus proyectos son de reforestación y ellos están reforestando en sus fincas. Entonces esa persona puede tener su formato Pepe Juárez y colocar ahí cada fecha, la hora de inicio y final de los días que estuvo trabajando en esa labor. Entonces puede hacerla de forma conjunta y también pueden hacerlo de manera individual. Cada uno presenta su hoja de contrapartida de acuerdo a cómo esté estipulado en su proyecto. Así es. Muchas gracias, Asita, por ese aporte. Viviana, ¿me permites hacer una observación? Claro. Es que apoyando a nuestros compañeros de ANAT que tienen un proyecto de monitoreo de jaguar en la zona de la comarca Naso, me di cuenta que, bueno, el formato para registro de contrapartida ha cambiado para esta fase operativa. Ahora se utilizan 3 formatos. Entonces, nada más aclararles que uno es de asistencia a las actividades, otro es de trabajo en campo, como están haciendo la acotación, por ejemplo, en trabajos de reforestación. Y el tercero es si los socios de las organizaciones tienen que dormir fuera de sus comunidades para hacer sus trabajos. Entonces, te da como que un costo de contrapartida un poquito más alto. Vi que era de $30 y no sé si entonces eso se generaliza para todas las organizaciones, independientemente de la región, pero sí creo que hacer la acotación de que son 3 formatos distintos para el registro de contrapartida de acuerdo a la actividad, ¿verdad? Eso es importante porque la organización, nuestros compañeros de ANAT nada más estaban manejando uno. Estaban registrando la contrapartida solamente a través del formato para registro de asistencia a actividades. Gracias, Viviana. Entiendo. Gracias, Edith, por compartir. Sí, eso es importante. Como les comenté al principio, se les va a enviar todos los formatos porque pues con esta nueva fase operacional pues han adicionado algunas cosas, pero vamos entonces con cada uno de ustedes, pues mediante ustedes tengan preguntas más adelante, pues irlos acompañando en este proceso. Y es muy válido lo que comparte la compañera Edith y para eso hacemos estos talleres, para que podamos enriquecernos pues de la experiencia que ya tienen otras organizaciones. Bien, hablemos entonces de la contrapartida en especie, donde el respaldo de participación de talleres y capacitaciones se hace a través de la lista de asistencia, como lo decía la compañera Edith. Tenemos este formato que indica en su primera sección los detalles pues, de la actividad que se está dando, la actividad, el lugar, la fecha, cuánto dura el taller o la actividad, y usted va a poner allí su nombre, si es mayor o menor de 24 años, su teléfono, y va a registrar, va a hacer un cálculo de, por ejemplo, así como tenemos aquí abajo, si fueron 5 personas por mediodía, y cada mediodía cuesta $15, ¿cuánto sería eso? Entonces vamos contabilizando mediante sus listas de asistencia. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen un taller, ya ustedes recibieron su fondo, pero ustedes tienen su primer taller o una reunión del grupo, de la organización, usted lleva una lista de asistencia y usted registra la reunión o el taller que se está dando, y usted va a contabilizar entonces cuánto tiempo duró, cuántas personas fueron, va a colocar el valor de acuerdo a la región,
y entonces va a contabilizar, ¿verdad? Y entonces ya ahí usted tiene un valor agregado a su contrapartida, que es como decía la compañera Edith, hay un margen más amplio, que es el tema de los jornales de trabajo, las noches fuera de la comunidad, y el tema de las listas de asistencia. Entonces ya ahí tienen pues un margen más amplio para poder respaldar sus contrapartidas. Esta que viene es muy importante, porque ¿qué pasa con estas contrapartidas? Vamos a decir que la capacitación no la tuvimos que pagar, nos las dio el Ministerio de Ambiente, o ya no tuvimos que alquilar un carro, el carro lo puso el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este tipo de especie podemos respaldarlas como aportes de herramientas y equipos en concepto de alquiler de tierras o establecimientos para trabajar, aportes de alimentos, plantas u otros materiales, ¿a través de qué? De facturas, a través de cartas, a través de un cuadro firmado por la organización. ¿Qué quiere decir esto? Si su organización, vamos a decir que SEASPA, por ejemplo, SEASPA, aparte de todo lo que ejecutó el proyecto, él puso un vehículo, ¿verdad? Como dice aquí a la mano izquierda de ustedes, la finca El Recreo, por ejemplo, ellos hicieron una nota donde indicaban que han utilizado su pick-up para toda la parte de gestión y seguimiento del proyecto, y lo colocan como contrapartida del proyecto, han establecido un arrendamiento diario de $40 hasta la fecha, que eso les ha sumado un total de $1.040 como contrapartida de la ONG. O sea que la misma organización puso su carro, contabilizó cuánto cuesta el alquiler por día, sumó cuántos días se ha utilizado y ya ahí tienen un monto de contrapartida. Entonces, ¿cómo lo están respaldando? A través de una nota formal de la organización que es firmada por el presidente o por el representante legal de la organización. Este es en el caso de las cartas. Tenemos también cuando hacen facturas. Como vemos del otro lado, la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Aquí dice, aportes de la institución al proyecto como contrapartida, y hacen simplemente un cuadro que indica el uso de las oficinas por 4 meses, el uso del salón de reuniones, promotores del programa, que acompañan el proceso, el uso de equipos para facilitación en las capacitaciones, computadora, laptop, pantalla, y van incorporando más detalles y van valorizándolo con los costos que, sumando al total, es un total de $3.800. Y esa factura entonces la firma también abajo la organización que está prestando pues el servicio. Ya ven que de esa manera también puede hacerse la contrapartida a través de facturas, cartas o cuadros como el que tenemos allí firmados por la organización. Recuerda que el precio de los alquileres, plantas o alimentos y jornales es de acuerdo al precio del mercado. No podemos poner que en una contrapartida la comida nos costó $8 el plato cuando estábamos en un lugar donde realmente la comida nos pudo costar $4 o $5. O sea, no podemos exagerar en los montos para hacer más contrapartida, porque cuando nosotros revisamos el informe, pues obviamente nos damos cuenta y entonces le pedimos ya a ustedes más detalles del servicio que ustedes han alquilado o han prestado, ¿verdad? Así que eso es importante. Las contrapartidas en especie son los aportes, como los trabajos en el campo, los jornales, la participación en las capacitaciones y talleres. Debajo de cada hoja deberá aparecer el cálculo, esto es importante. Aporte de herramientas y equipos en concepto de alquiler de tierras o establecimientos para trabajar, aportes de alimentos, plantas u otros materiales. Es decir, todas aquellas cosas que se necesitan en el transcurso del proyecto que no implican el aporte directo de dinero en efectivo. Esas son las contrapartidas en especie. Entonces, hasta aquí, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Sí, en el caso de nuestro proyecto que tenemos en contrapartidas
participación de ministerios o instituciones públicas per se. No son ONG, sino son ministerios. En este caso tendríamos que utilizar, sería como cartas donde ellos valoren su tiempo, su transporte o lo que ellos aportaron. Así es, así es. Así es. Sería a través de una carta, como vimos anteriormente, donde la institución obviamente respalda pues el apoyo que se le está dando a la organización y valoriza entonces el servicio que se está dando. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Hasta el tema de las contrapartidas. Bien. Vamos a resumir entonces todo lo que hemos visto. Como sabemos, ha sido bastante, pero realmente cuando ya ustedes, recuerden que esto lo vamos a ver paso a paso, esto es un proceso que vamos a tener un acompañamiento con ustedes, pero para poder que ustedes se les pueda facilitar a la hora de hacer este informe, es muy importante que tomen en cuenta lo que decía la compañera Jacinta al inicio, el tema de la responsabilidad, el tema de ser disciplinados con los documentos que ustedes van a llevar. ¿Por qué? Porque si no, puede haber mucho acompañamiento, pero si ustedes, que son las personas que están ejecutando las actividades, no las tienen claras, no tienen facturas claras, no llevan registros claros, entonces va a ser muy difícil que ese acompañamiento se dé de una manera efectiva. Entonces, repasando aquí, vamos a ver los 4 cuadros que hemos trabajado para el informe financiero. Tenemos el cuadro 1, que son las portadas con los totales y la contrapartida. Recuerden que el cuadro 1 es el último que se hace, porque ese es el que recoge todo el resumen de los demás cuadros. El siguiente cuadro es el número 2, donde están desglosados los gastos según las facturas por categoría. Quiero yo preguntarles a ustedes, del cuadro número 2, ¿cuántos cuadros serían para un informe? ¿Cuántas categorías tenemos? Tenemos 5 o 6 categorías, a ver si mal no recuerdo. Capacitación, equipo, materiales, asistencia técnica específica. Así es, Edith. Tenemos 8 categorías. Entonces serían 8 cuadros. Sí, obviamente, si tenemos gasto en esas 8 categorías, vamos a tener 8 cuadros de este reporte financiero de gastos, que es el número 2, ¿verdad? Porque decíamos que cada categoría va a ser representada por este cuadro que va a representar las facturas que usted ha gastado. Vamos entonces con el cuadro número 3, que es el total gastado y el saldo remanente por categoría. Entonces se alimenta del cuadro anterior. Y el cuadro número 4, que es el total gastado y el balance final del proyecto a medida que se completan los informes de avance. Este es el que va a tener, en resumen, cuánto ha gastado en el informe 1, cuánto ha gastado en el informe 2 y cuánto va en el informe final. Si hay que solicitar un ajuste al presupuesto en los montos de las categorías, se rellena la tabla final del informe técnico, que eso se los voy a explicar más tarde, pero hacemos un paréntesis aquí para que sepan que no todo está escrito en piedra, ¿verdad? Vamos a decir que ustedes habían contemplado en equipo $5,000, pero en lo que ha avanzado su proyecto se han dado cuenta que no es necesario, o vamos a decir que el equipo que ustedes iban a comprar se lo regalaron a ustedes, ya usted no va a usar ese dinero, pero usted lo necesita en asistencia técnica específica. ¿Qué usted va a hacer? Usted no puede mover un solo centavo del presupuesto sin un visto bueno. Entonces usted va a escribir un correíto a la señora Beatriz, que es la coordinadora nacional del programa, y le va a escribir: señora Beatriz, mire que tenemos esta situación y nosotros estamos solicitando un ajuste en el presupuesto para mover los montos de aquí a acá. Ese es un paso, ese es el correo, pero el informe tiene una sección donde usted puede colocar, donde usted va a colocar cuáles son los cambios que usted quiera hacer. Y la señora Beatriz, una vez le da el visto bueno, entonces usted puede realizar, ya tomar ese dinero y cambiarlo de categoría. Otra cosa importante que les quiero mencionar es,
todo monto arriba de $3.000 debe, todo gasto, perdón, realizado arriba de $3.000 debe hacerse con un visto bueno previo. ¿Qué quiere decir? Usted no puede, aunque su categoría tenga $10.000 o $5.000, usted no puede hacer una compra de $3.000 hacia arriba sin un visto bueno de la señora Beatriz. ¿Qué quiere decir esto? Si usted quiere comprar 20 cámaras trampas y esas 20 cámaras trampas totalizan un valor de $5.000, $5.500, y usted tiene su categoría 10.000, aunque tenga ahí en la categoría para comprarlas, usted debe escribirle un correo a la señora Beatriz diciéndole que usted está solicitando la compra de tal equipo para la utilización de esta manera y que en su categoría usted tiene disponible tal presupuesto. Usted está solicitando un visto bueno. Entonces ella ya le hará alguna pregunta o algún detalle que ella quiera saber adicional y le dará su visto bueno o no de la solicitud que usted está realizando. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Y me gustaría ahí que Jacinta también pues, nos pudiera dar ejemplos de qué sucede muchas veces, que las organizaciones se ve que ya están llegando la fecha de presentación de su informe. Entonces, al ver que no han ejecutado todo su desembolso de esa sección de informe, entonces vamos a una tienda y compramos $3.000, $4.000 en facturas para gastar, ¿no? Para hacer el gasto y para poder presentar el informe. Entonces, no es la idea. La idea, recuerden, es que ustedes puedan cumplir con un proceso de actividades que ustedes plasmaron en su proyecto y que ese dinero pueda ser utilizado de la manera más efectiva en la ejecución de las actividades que ustedes van a realizar. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque para ustedes presentar su primer informe o su segundo informe, ustedes deben haber gastado por lo menos el 50% de su desembolso. Si yo les desembolsé $10.000 para su primera fase, sus primeros 5 meses, si se le está llegando la fecha y usted va a presentar informe, pero cuando yo le llamo, usted me dice, nos hemos gastado solamente $2.000. ¿Yo qué le voy a decir? Bueno, usted, según el cronograma de actividades que usted tiene, usted cree que usted va a realizar un gasto adicional, por lo menos a $5.000, usted me va a decir si sí o si no. Si usted me dice que no, no hay ningún problema. Lo que hacemos entonces, pues, es un proceso adicional que se llama enmienda, que solamente es una extensión de tiempo que yo le voy a dar a usted, que usted me va a firmar, yo le voy a dar a usted 2 o 3 meses más, lo que usted necesite, para que usted pueda realizar las actividades y ejecutar el desembolso que usted todavía tiene sin ningún problema. ¿Por qué les digo esto? Porque no quiero que piensen de que ahora tenemos que gastarnos la plata porque tenemos que gastarnos la plata aunque no sea por las actividades que tenemos representadas. Y ese es un error pues que están cometiendo las organizaciones a veces por no preguntar. Así que ya saben que para poder presentar informe necesitan haber gastado por lo menos el 50% de su primer o segundo desembolso. ¿Esto qué quiere decir? Es la mitad de lo desembolsado. Si fueron $10.000, usted debe haber gastado por lo menos $5.000 para poder presentar el informe. Si no ha gastado la mitad, entonces usted se comunica conmigo y con mucho gusto hacemos un proceso de extensión de tiempo para que ustedes tengan un tiempo necesario donde ustedes puedan entonces ejecutar sus actividades mediante el presupuesto que ya tienen acordado. ¿Alguna pregunta hasta esta parte que he conversado con ustedes? Porque ya aquí terminamos, como quien dice, la parte financiera. Vamos a entrar entonces en el informe técnico. Pero quería pues dejar ya por último estas cosas plasmadas porque son importantes. El tema de las fechas, el tema de los tiempos, el tema de cuándo debemos solicitar visto bueno para cambios en el presupuesto, cómo lo hacemos. Si usted tiene dudas, yo al final les voy a dar mi número de teléfono de aquí del programa de pequeñas donaciones para que ustedes me puedan llamar, me puedan escribir por WhatsApp y allí ustedes preguntar cualquier inconveniente que ustedes tengan, cualquier interrogante.
Así que no sé si alguien quiere decir algo hasta aquí. Sí, yo solo quería recalcar eso, la importancia de que se comuniquen constantemente con el PPD. No hay ninguna pregunta tonta, es mejor preguntar que cometer un error. Como mencionaba Vivi, hay casos de donde organizaciones agarran y quieren gastar para llegar al monto, pero no es de acuerdo a lo que está dentro de su propuesta de proyecto, y lamentablemente esas facturas no se pueden recibir. Ya ha pasado con algunas organizaciones en donde no se le recibe la factura y la organización queda entonces con un problema de si devolver todo lo que compraron, que usted sabe que es bastante difícil, o tendrán que asumir el costo porque no se pueden recibir esas facturas cuando se hacen compras sin el previo aviso al PPD, solamente para cumplir con el tema de tiempos. Por otro lado, en el tema de promoción, muchos tienen estipulados hacer algún tipo de publicación o imprimir algún tipo de suéter o algo así. Es importante que antes de imprimirlo usted se comunique con el PPD para que pueda ver el arte y aprobarlo. Si usted hace una impresión que no está aprobada y resulta que los logos no son conformes a lo que estila el PPD, tampoco se le va a recibir esa factura. Y luego la organización queda con la responsabilidad de resarcir ese dinero porque la factura no se puede reflejar como parte del informe. Gracias, Jacinta. Eso es bien importante, muy importante. Incluso ahora que yo les voy a mandar los formatos y toda la carpeta, dentro de esa carpeta va a ir una carpetita interna que contiene los logos que deben tener pues, las publicaciones, los banners y todos estos documentos gráficos, cómo deben ir colocados también, quién al lado de qué. Eso es importante, eso también va a ir ingresado ahí en la carpeta. De igual manera, si usted tiene más adelante alguna inquietud, usted se comunica con nosotros y con mucho gusto pues ahí vamos apoyándoles en esa parte. Entonces, hablemos un poco del informe técnico, que es la parte narrativa, ¿no? Vamos a tener este formato, dice que este informe dice los objetivos, actividades y resultados, indicadores listados en el documento de proyecto. Eso es lo que alimenta el informe de avances y logros. ¿Qué quiere decir? Que no es que en el informe narrativo usted va a venir a inventar otras actividades que no estaban en su documento de proyecto. En el documento de proyecto usted colocó objetivos específicos y cuáles son los productos o resultados que usted iba a cumplir. Y también colocó en ese documento de proyecto el plan de trabajo, que indica el objetivo, la actividad y en qué trimestre se iba a cumplir. Entonces, de acuerdo a esos periodos de tiempo y de acuerdo a los resultados es que vamos a ir llenando el informe narrativo. El avance en la ejecución de las actividades del proyecto en este periodo. Aquí debe elaborar un detalle del avance del proyecto actividad por actividad. Por ejemplo, si en la actividad 1 usted tenía la construcción de un vivero, usted va a colocar ahí, en el objetivo 1 era la construcción de un vivero. Entonces usted va a colocar ahí cuáles han sido los avances. En la actividad número 2, usted tenía pues la preparación de sustrato. Entonces usted va a colocar ahí cuál ha sido el avance de la preparación de esa actividad de la preparación de sustratos. Y así sucesivamente usted va a ir listando y va a ir narrando, escribiendo pues cuál es el avance que ha tenido la actividad en el proyecto. En la número 2, actividades que aún no se cumplen. Aquí usted va a detallar las actividades que no ha podido cumplir e indica para cuándo se piensan tenerlas concluidas. Si existe alguna dificultad en la ejecución de alguna actividad, debe detallarla en el párrafo de problemas y dificultades. Entonces aquí vamos a poner que, por ejemplo, el taller de gestión de conocimientos no se pudo realizar por las medidas de salud que se han tomado por el tema de la pandemia. Sin embargo, esa dificultad, esa actividad, se va a concluir en el mes de enero del año 2022, porque pues ya se espera que
se hayan levantado estas restricciones, es un ejemplo, ¿no? Usted va a colocar allí que no se ha realizado, por qué y cuándo usted piensa que eso se pueda concluir. En la número 3 están los logros del proyecto a la fecha, basado en los indicadores del plan de trabajo del proyecto. Considere como logros todos aquellos resultados derivados de la ejecución de las actividades, así como los no previstos. Allí tenemos, cuando nosotros tenemos pues ya nuestros resultados, vamos a ir viendo nuestros logros, qué se ha logrado, qué cosas teníamos en nuestro documento de proyecto como logro y cuáles otras no los teníamos previstos, pero también fueron logros. Entonces, todo eso lo vamos a detallar en el informe de avance del proyecto. ¿Alguien quiere decir algo? Bien. En el número 4. Perdón, ese es el que ya leí. El número 5. ¿Cómo se piensa abordar estos problemas o dificultades? Entonces, ahí usted detalla también cómo van a abordar. En este taller que era presencial, pues lo vamos a elaborar ya de una manera virtual, donde van a participar tantas personas. Entonces, ya ahí usted va a detallar cómo va a abordar esos problemas. En el número 6 tenemos información adicional. Incluya aquí toda aquella información adicional que considere pertinente e importante y que no haya sido incluida en los párrafos anteriores. Usted escribe allí también detalladamente lo que necesite. En la pregunta 7 habla sobre la solicitud de asistencia técnica adicional. Si la hay. Aquí puede plantear modificaciones tanto en actividades como en presupuesto del proyecto. Por ejemplo, en asistencia técnica usted no tenía nada en su presupuesto. Usted asumió cuando hizo su proyecto que no iba a necesitar asistencia técnica. Sin embargo, en el desarrollo del proyecto se dio cuenta que sí era necesaria, o de repente si su proyecto no estaba caminando tan bien, PPD les dice, ustedes necesitan una asistencia técnica adicional, ustedes deben destinar un pequeño presupuesto para eso. Entonces allí usted hace también la solicitud de que ustedes han visto pues que necesitan asistencia técnica, vamos a decir, en un especialista para viveros, porque se dieron cuenta que con el conocimiento que tenían no pueden avanzar, por ejemplo. En el número 8, solicitud de revisión en la duración o actividades del proyecto, si la hay. Si no la hay, usted simplemente pone que no aplica. Aquí debe plantear modificaciones tanto en actividades como en presupuesto del proyecto. Ya tiene dos ventanas allí, la de asistencia técnica adicional y la de la revisión en la duración de actividades del proyecto. Aquí se solicita el ajuste de las categorías del presupuesto en el número 9. ¿Se acuerdan que hablé con ustedes de que ustedes no todo está escrito en piedra? Ustedes pueden hacer ajustes en el presupuesto, pero siempre con el visto bueno de la Coordinadora Nacional del Programa. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aquí en este cuadro. Cuando usted elaboró su informe y usted se dio cuenta que hay un dinero en materiales que no lo va a utilizar, sin embargo, sí necesita moverlo a seguimiento y evaluación, por ejemplo, usted lo va a colocar ahí. ¿Cuál fue el monto aprobado? Bueno, en materiales se me aprobaron $500. En la modificación de la propuesta, pues voy a poner 0 porque yo no necesito esos $500 ahí. Yo los necesito en imprevisto. Entonces pongo abajo $500 en imprevisto. O sea, eso es lo que yo quiero modificar. Y así sucesivamente, entonces voy modificando y mando el informe para que me den el visto bueno. Eso es sumamente importante. Y recuerden que el proceso es que ustedes mandan, si ustedes, por ejemplo, no pueden esperar hasta la entrega del informe, sino que ustedes quisieran hacer ese cambio antes para poder realizar esos gastos antes de la entrega del informe. Entonces, usted lo que debe hacer es comunicarse con nosotros, enviar una carta o un correo formal donde usted indica los cambios que usted quiera hacer en el presupuesto. Y si la señora Beatriz le da el visto bueno, entonces pues usted hace los cambios y se representan entonces en el siguiente informe. Pero esto es importante, seguir los procesos. Y como último, entonces vamos a ver los logos, el tema de la divulgación, los logos necesarios para los afiches, información impresa o digital.
Los logos deben usarse siempre sobre fondos blancos, deben estar espaciados como se muestra arriba y deben estar separados de otros logos de patrocinadores, donantes u organizaciones de apoyo. Además, deben tener un tamaño similar al logo de las organizaciones o productores del proyecto. Yo les voy a compartir estos logos. Estos son los logos que deben aparecer siempre en los programas en los proyectos, perdón, del programa de pequeñas donaciones. A ver, con esto voy a dejar de compartir aquí y me voy a ir un momentito a compartirles el documento que tenía en Word, pero creo que lo cerré. Así que entonces, a ver, a conversar un poquito con ustedes, que ya son las 10:51. Me gustaría que encendieran sus cámaras y a ver si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos conversado, aprovechar que la compañera Jacinta está aquí. Y entonces, pues ya para ir concluyendo con nuestro taller, les recuerdo que les voy a mandar, apenas termino, les voy a mandar entonces todos los formatos en formato de Word. Les voy a mandar los logos, les voy a mandar las listas de asistencia en tema de contrapartida, todos los formatos. Les voy a mandar también esta presentación de PowerPoint. Y pues ya cuando la señora Beatriz me pueda pasar la grabación de este taller, pues con mucho gusto también se las voy a compartir mediante el correo electrónico. Ya saben que pueden comunicarse conmigo mediante mi teléfono de celular, que se los voy a dar de una vez, para que ustedes también entonces puedan escribirme, llamarme o lo que fuera necesario. 6676-6534. 6676-6534. Viviana, ustedes me escriben allí y con mucho gusto entonces ahí podemos dar seguimiento a los procesos que ustedes vayan dando, a las actividades que ustedes vayan a realizar y demás. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, en el caso de la asistencia técnica especializada, en el caso de nosotros en particular, que estamos teniendo la contratación de personal para hacer las limpiezas, los comprobantes en ese caso serían las planillas que ustedes nos dieron los formatos o cómo serían los comprobantes en ese caso. Ok, una cosa es asistencia técnica específica y otra cosa son los trabajos como mano de obra que ustedes están haciendo, ¿cierto, Jacinta? Entonces, tienes el micrófono apagado. Así entonces, es. Ajá, no sé si pudieras explicarnos un poquito más esta diferencia. Ok, cuando hablas de asistencia técnica específica es algo que tú estás pagando. Por eso lo vas a facturar en tu libreta de recibos. Cuando estamos hablando de los formatos, son formatos para contrapartida. Es la mano de obra que está poniendo la comunidad que no se está pagando y se está contabilizando como contrapartida. Gracias, Jacinta. Entonces, no sé si ha quedado claro esa parte, Ana. La asistencia específica es, por ejemplo, si ustedes necesitan un ingeniero que les va a ver pues, el proyecto o les va a hacer un trabajo específico, esa asistencia técnica es la que se paga. No, en el caso de nosotros, porque el proyecto es los motocerristas que están haciendo los trabajos de corte del material vegetal que está en los cauces y sus ayudantes. En ese caso, mi pregunta es, nosotros tenemos que tener una libreta de los pagos a esa persona y no se utilizan formatos de planilla. A eso es lo que yo me refiero. ¿Qué tipo de comprobante en ese caso hay que presentarles a ustedes para tener muy claro el comprobante y no vaya a haber problemas cuando presentemos el informe, porque nuestro informe tiene que presentarse ahorita a finales de agosto? Nosotros somos a cada 2 meses, entonces no tenemos tanto tiempo y quiero estar clara en eso. Ok, la persona, el motosierrista y el ayudante no forman parte de la organización, sino que fueron contratados para esa labor. Usted va a hacerle un recibo.
si ellos forman parte de la organización, porque muchas veces lo que hace la organización es que contrata la mano de obra especializada, que sería el motosierrista, y es al que le pagan, y el ayudante se contabiliza como contrapartida. Si ese es el caso, entonces al motosierrista le hace un recibo y al ayudante, que es lo que está aportando el proyecto en contrapartida, entonces se llena en el formato de jornada. Bueno, en el caso de nosotros, todos los que están trabajando son fuera de la organización. No hay, solamente hay una persona de la organización, pero es eventual y es para transporte. Entonces es como una contrapartida, básicamente. Okay, así que tengo que hacer recibos de pago. Recibos de pago, sí. Ok, listo. Es para estar claro en eso. Gracias. Gracias a ti, Ana. El señor Heraclio creo que levantó la mano. Sí, buenos días a todos. Sí, cómo no. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Ok, bien. Sí, tengo dos o tres preguntitas relacionadas a lo planteado por la compañera. Primero, en caso de que la asistencia técnica la queramos realizar a través de compañeros técnicos de otras instituciones, por ejemplo, en el caso de nosotros, el MIDA, y tengo que hacerle un contratito o basta hacerle un recibo. Por ejemplo, ellos tienen que facilitar en lo que es la cría de animales menores antes de donar los animales a las organizaciones de las mujeres. Necesitan ser capacitadas y ellos le van a dar seguimiento y monitoreo, ¿no? Para ver cómo yo creo lo están que, haciendo. sí, gracias, señor Heraclio. Yo creo que es importante, y bueno, Jacinta nos ampliará un poquito más, y es que hay que tener claro cuando el funcionario está trabajando de parte de la institución, ¿verdad? Porque si el funcionario está trabajando como, es parte de su trabajo como institución, pues obviamente no puede recibir ningún pago porque él está trabajando por la institución. Y en dado caso, lo que él le podría apoyar a ustedes, darles una carta a través de la institución de contrapartida por el trabajo que ellos están haciendo. Ahora, si la asistencia técnica es ya sea a nivel profesional de un ingeniero agrónomo, que es el que le va a ver, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Le va a ver el proyecto, pues ya esa asistencia técnica sí es pagada, ¿no? Pero recuerden, pues, tener bastante claro que no porque sea del MIDA, o sea, tener claro que cómo la persona va a trabajar, ¿no? Si a nivel personal o a nivel de la institución. Eso es muy importante tenerlo bastante claro. Sí, es correcto. Yo estoy claro en eso. Nosotros pensamos hacer un convenio de cooperación con el MIDA. En este caso, es cierto, MIDA pone la contrapartida de su bote, motor y personal, pero necesariamente tenemos que incurrir en gastos, ¿no? Por ejemplo, combustible, pago de viáticos, no tanto honorarios, sino... ¿no? Entonces, en ese caso no hay problema. Ahora, yo preguntaba a título personal, que es lo que no dije, cuando la persona interviene como persona, no tanto como funcionario de la institución. Entonces yo creo que sí está claro en las dos opciones. Importante, señor Heraclio, que usted sepa también, y todas las demás organizaciones, que nosotros no recibimos ninguna factura y ningún recibo que diga viáticos. Como si bien usted dijo, hay gastos de transporte, hay gastos de alimentación, entonces los llamamos como tal, ¿no? Le ponemos ahí gastos de alimentación o gastos de traslado, gastos de bote, o sea, los llamamos por su nombre, pero no pongan, por favor, en los recibos la palabra viáticos, porque entonces no podemos contabilizar esa factura. Excelente. Bueno, una segunda pregunta. En el caso de nosotros, creo que hay muchas organizaciones cunas allí presentes. En el caso de la comarca Cunayala, que es un área insular, costa, mar, islas, y la mayoría de las comunidades son islas, y sabemos que es un lugar muy especial en el sentido de que no hay bancos, no hay lugares comerciales que manejen factura fiscal, nada de eso, ¿no? Igual que en Darién, igual que en Boca del Toro, ¿no? Nosotros necesariamente tenemos que emitir un cheque a nombre de la persona que coordina o el responsable de la actividad, y esta persona es la que va a hacer los pagos, ¿no? Y traer las facturas o los recibos correspondientes a la oficina.
¿no? Entonces ahí hay una cláusula que ustedes dicen que no se puede pagar a la funcionario de la organización, pero necesariamente hay que hacerlo porque es la única persona que puede realizar la actividad y pagar los gastos de alimentación, de combustible y lo que estamos hablando, ¿no? Sí, Sí. para aclarar un poquito ese tema, hay una cláusula que lo dice, pero también dice que para hacer este pago, la organización debe hacerlo saber al programa de pequeñas donaciones, o sea, ya sea a través de un correo electrónico o a través de una pequeña nota, que ustedes puedan indicar pues la situación que tienen y que hay una persona dentro de la organización pues que se le va a pagar tanto, porque recuerden que eso no está dentro del presupuesto, entonces eso tiene que llevar un visto bueno, esa parte. Y también pueden establecer ustedes el proceso de caja menuda, ¿no? Ustedes como organización tienen derecho a usar ese proceso, que es lo que usted estaba diciendo, de que se hace un cheque a la persona, que esa persona es la que va a llevar todos los gastos que van a tener exactamente, y pues esa es la persona que ustedes van a decir que va a llevar todos sus recibos y todas sus facturas también, ¿no? Correcto. Eso es importante y esos procesos ya lo establecen ustedes como organizaciones, si los necesitan o no, pues los temas de caja menuda. Y pues le invito, señor Heraclio, que si tienen pensado pues esta parte de pagarle a una persona de la organización, nos haga llegar la solicitud para echarle una miradita y entonces verificar que todo vaya bien y dar pues el visto bueno. O sea, disculpe, solamente para aclarar, no vamos a pagar a ningún funcionario de la organización. Solamente estamos diciendo que debemos emitir un cheque a nombre de uno de los funcionarios, por ejemplo, en el caso mío, para ejecutar la actividad y pagar los gastos en el área. Sí, pero no se va a pagar, no va a pagar ni un centavo a la persona. En ese caso no hay ningún problema, señor Heraclio, porque ese es un lo que usted está haciendo. Solamente lo que va a hacer la persona es cambiar el cheque para correcto. los gastos y va a traer la factura, así que eso no es necesario. Ok, excelente. De todas maneras le voy a remitir un informe sobre eso. Ok, gracias. Sí. Gracias, señor Heraclio. Sus preguntas nos ayudan bastante a esclarecer pues las dudas de las organizaciones. ¿Alguien más? Perfecto. Viviana, perdón, nada más que fíjate que creo que es que cada vez, por ejemplo, que la organización sale a hacer una actividad, por ejemplo, que implica salir de la comunidad, alguien lleve anotado en una bitácora, primero que no salgan todos, ¿verdad? Para ser un poquito eficientes también, tal vez con la utilización de los recursos, porque son pues más pasajes, son más almuerzos, y aunque sí se puede incluir en el presupuesto, es mejor tal vez ser un poquito más eficientes con los recursos. Y creo que también es importante anotar, que alguien lleve en una bitácora qué fechas salieron, a qué salieron, y prensar todas esas facturas juntas porque corresponden a una actividad. A veces movilizarse fuera de las comunidades, como lo dice el señor en cuanto a la comarca, pues es importante medir los gastos y sobre todo saber a qué salimos ese día. O nos vemos en la situación que le planteaban a Jacinta. Licenciada, ¿a qué corresponde esta factura? Pues difícil, de verdad que ya nos tocó con el apoyo a esta otra organización y entonces hay que, como dicen aquí, echar para atrás, ¿verdad? Hacer memoria de qué salimos a hacer, a ver este ticket, a qué corresponde, porque a veces hay facturas que no vienen detalladas. Entonces creo que llevar una bitácora de que tal fecha salimos, tales personas a hacer esto y esto, yo creo que eso es importante para el control de los gastos también y reduce muchísimo el trabajo en la presentación de los informes. Muchas gracias, Edith, por compartirnos eso. De verdad que es muy, muy importante lo que nos mencionas. Esos detalles, que es lo que hablaba Jacinta de responsabilidad y disciplina, ¿no? De poder llevar estos detalles anotados y así nos facilitan a la hora de hacer informes. Así que te agradezco por ese aporte, ya que ustedes también tienen esa experiencia de apoyar los grupos en el área de Bocas del Toro. ¿Algo más? ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿Alguna pregunta? Yo creo que ya nadie más. Entonces, bueno, agradeciéndole a todos pues la participación que han tenido para este pequeño taller. Ya saben que de igual manera pues vamos a seguir viendo estos procesos durante todos estos meses que tengamos nuestros proyectos
con mucho gusto pues estaremos entonces compartiéndoles ya la información que les debo. Así que pues agradeciéndoles a Cinta también su apoyo con la experiencia que tiene, Edith, muchas gracias también, pues y a todos los compañeros de las organizaciones presentes. Sin más, entonces yo me despido y quedamos entonces con el siguiente paso de envío de documentos a sus correos electrónicos. Un abrazo y que tengan muy buen día. Éxitos a todos en sus proyectos. Gracias, Viviana. Gracias, Jacinta. Hasta luego. Gracias. Gracias. Suerte a todos. Solo recuerden responsabilidad, disciplina y preguntar. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. ¡Ajo! Gracias. Gracias, que tengan buen día.